Buenos días, estudiantes de quinto año de nivel secundaria de la prestigiosa institución educativa parroquial Antonio Raimondi, promovida por la Congregación de los Oblatos de San José. Quien les saluda nuevamente en esta oportunidad es el profesor Yacer Pinedo Albarrán, que tiene a cargo el desarrollo del área de Ciencia y Tecnología para este año escolar virtual 2020. Como siempre, antes de iniciar todo video tutorial, vamos a elevar una pequeña oración a nuestro Padre Celestial para que nos siga dando mucha fortaleza y nos siga dando sabiduría en estos momentos tan difíciles que todos estamos pasando debido a la infección por el nuevo virus COVID-19 y también por todos aquellos aspectos que tienen que ver con la política nacional y la economía en el Perú. Muy bien, para ello vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos el pan nuestro de cada día. Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Y con esa misma fe nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgen María, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. San José Marelo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a empezar entonces a trabajar el tema del día de hoy, el cual es titulado Campo Eléctrico, segunda parte. El día de hoy vamos a consolidar los aprendizajes con respecto a este tema muy interesante que tiene que ver con el campo de la electricidad. Como ya hemos mencionado, el tema es el campo eléctrico. La competencia a desarrollar es: indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos y explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. El propósito de la clase para el día de hoy es el siguiente: aplicar las leyes que rigen los campos eléctricos en la solución de problemas. Vamos a recordar que era un campo eléctrico. En ese sentido, jóvenes y señoritas, se dice que existe un campo eléctrico en una región de espacio en la que una carga eléctrica experimenta una fuerza eléctrica. El campo existe en un punto en el espacio independientemente de si esa carga está o no colocada en ese punto. La magnitud y la intensidad de un campo eléctrico E es proporcional a la fuerza ejercida en el punto con carga Q, ¿no? Bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos una carga positiva Q que está generando un campo eléctrico a su alrededor. Y en ese campo eléctrico se coloca una carga de prueba en el punto P. Esa carga de prueba en el punto P va a estar sometida al campo eléctrico generado por la carga Q, que en este caso es de signo positivo. Y para calcular esa intensidad de campo eléctrico, una de las fórmulas a aplicar es la siguiente: es la fuerza eléctrica dividida entre la unidad de carga eléctrica. Hay que recordar que el campo eléctrico se mide en Newton por Coulomb, la fuerza eléctrica en Newton y la carga eléctrica en Coulomb. Perfecto, entonces estamos recordando lo que es relacionado al campo eléctrico. También tenemos la fórmula para calcular la intensidad del campo eléctrico asociado a la segunda ley de Coulomb o la ley cuantitativa. En este caso me precisa que la intensidad de campo eléctrico es igual a la constante de proporcionalidad por el valor de la carga dividido entre la distancia elevado al cuadrado, donde la intensidad del campo eléctrico se sigue midiendo en Newton por Coulomb, la fuerza en Newton
La carga, como nosotros conocemos, se mide en coulomb, la distancia en metros y la constante de proporcionalidad en newton por metro al cuadrado, todo sobre coulomb al cuadrado. Todo esto en el Sistema Internacional de Unidades. A continuación, vamos a ver algunos ejemplos que nos va a servir para poder retroalimentar, para poder consolidar los aprendizajes relacionados a este tema tan interesante. Ejemplo 1. Vamos a darle lectura en primer lugar. Una carga de 5 microcoulomb colocada en un campo eléctrico experimenta una fuerza de 30 por 10 a la menos 4 newton. La pregunta es, ¿cuál es la magnitud de la intensidad del campo eléctrico? Muy bien. Solución. Vamos en primer lugar, como siempre, y en toda solución, como ya lo hemos ido planteando, primero colocamos nuestros datos. La carga Q tiene un valor de 5 por 10 a la menos 16 coulomb. La fuerza es igual a 30 por 10 a la menos 4 newton. Me piden el valor de la intensidad del campo eléctrico. Muy bien, vamos a representar este problema de la siguiente manera. Aquí tenemos la imagen. Tenemos ahí la intensidad del campo eléctrico que está actuando sobre una carga de 5 microcoulomb. La esferita de color plomo vendría a ser la carga de 5 microcoulomb y las barras representadas de color naranja vendrían a ser las líneas del campo eléctrico que están actuando justamente sobre esa carga de prueba. Muy bien. Operación. Nosotros conocemos que la intensidad del campo eléctrico, según la fórmula que hemos ido estudiando, es igual a la fuerza eléctrica dividido entre la unidad de carga. Entonces reemplazamos, la fuerza es igual a 30 por 10 a la menos 4 newton sobre la unidad de carga que es 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Desarrollando las operaciones, me va a resultar que la intensidad del campo eléctrico es igual a 600 newton por coulomb, que es la fuerza que está soportando, en este caso, esta carga de prueba de 5 microcoulomb a ser sometida a este campo eléctrico. Muy bien. Vamos a observar otro ejemplo. Vamos a darle lectura. Se coloca un electrón en un campo eléctrico uniforme de intensidad 2 por 10 a la 6 newton por coulomb, dirigido hacia abajo. ¿Cuál es la magnitud y dirección de la fuerza que actúa sobre el electrón? Muy bien, entonces en este caso me hablan de un electrón que es colocado en un campo eléctrico. Para ello vamos a colocar los datos. La carga del electrón como dato no me lo dan, pero nosotros conocemos que es igual a 1 por 6 por 10 a la menos 19 coulomb. Me dan el valor de la intensidad del campo eléctrico que es 2 por 10 a la 6 newton por coulomb. Me piden el valor de la fuerza que actúa sobre el electrón. Entonces ahí tenemos la representación gráfica. Tenemos un electrón que es colocado en un campo eléctrico uniforme de intensidad 2 por 10 a la 6 newton por coulomb dirigido hacia abajo. Entonces nosotros conocemos en la operación que la intensidad del campo eléctrico es igual al cociente entre la fuerza eléctrica sobre la unidad de carga. Despejamos la fuerza eléctrica, que es igual a la intensidad del campo por unidad de carga. Reemplazamos los datos entonces, nos damos cuenta que la intensidad del campo eléctrico es igual a 2 por 10 a la 6 newton por coulomb y la unidad de carga es 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Entonces, en ese sentido, jóvenes y señoritas, hay que tener en cuenta que la unidad de carga eléctrica del electrón es 1 por 6
1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Reemplazando los datos y realizando las operaciones, nos vamos a dar cuenta que la fuerza, en ese caso el valor de la fuerza eléctrica, es igual a 3.2 por 10 a la menos 13 newton. Y esa ha sido la solución al ejemplo número 2. Vamos a analizar un tercer ejemplo para poder seguir complementando el estudio del campo eléctrico. ¿Cuál es la aceleración de un electrón colocado en un campo eléctrico uniforme de 2 por 10 a la 4 newton por coulomb? Muy bien, esta es una pregunta ya distinta a las que hemos ido estudiando. Aquí me preguntan el valor de la aceleración. Entonces, no hay ningún problema. Seguimos planteando nuestros datos como punto de partida. El primer dato es que la carga del electrón es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. No me lo dan de dato, pero ya lo conocemos también del problema anterior, porque me hablan del electrón. La masa del electrón, que en este caso vamos a tener que utilizarlo en el problema, es igual a 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Es la masa del electrón. Seguimos planteando nuestros datos. En este caso me dan como dato la intensidad del campo eléctrico uniforme, que es igual a 2 por 10 a la 4 newton por coulomb. Y la pregunta es el valor de la aceleración de este electrón que es colocado sobre un campo eléctrico uniforme. Muy bien, vamos a precisar que la masa del electrón es igual a 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces tenemos ahí el gráfico. Tenemos al electrón que está sometido a un campo eléctrico uniforme. Entonces vamos a plantear nuestra operación. Nosotros conocemos que la intensidad del campo eléctrico es igual a la fuerza eléctrica dividido entre la unidad de carga. Perfecto. Despejamos la fuerza eléctrica es igual a la unidad de carga por la intensidad del campo eléctrico. Pero nosotros conocemos por dinámica que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Dinámica, que fue un tema que tocamos anteriormente, ¿no? La segunda ley de Newton. Fuerza resultante es igual a masa por la aceleración. Entonces, según estos datos que tenemos, vamos a despejar la aceleración, que es la pregunta que me da el problema, ¿no? Que sería igual al valor de la carga por la intensidad del campo eléctrico dividido entre la masa. Muy bien, entonces vamos a reemplazar los datos. En este caso, la unidad de carga es 1 por 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb, que representa la carga del electrón, multiplicado por la intensidad del campo eléctrico, que me lo dan de dato, 2 por 10 a la 4 newton sobre coulomb, dividido entre la masa, 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Desarrollando las operaciones, vamos a encontrar que la aceleración es igual a 3.5 por 10 a la 15 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Muy bien, entonces aquí hemos aplicado varios elementos. Uno de ellos, recordando, es la segunda ley de Newton. Fuerza resultante igual a la masa por la aceleración. Perfecto, entonces vamos a ver un cuarto ejemplo para seguir retroalimentando el tema que estamos analizando. Determinar la intensidad del campo eléctrico a 1.5 metros de una carga de 16 microcoulomb. Vamos a ver entonces el desarrollo. En primer lugar, planteamos nuestros datos. El primer dato que me dan es el valor de la carga, que es igual a 16 por 10 a la menos 16 coulomb. En ese caso es el valor de la carga. La distancia, que se representa a través de R, que es igual a 1.5 metros, que ya está en el Sistema Internacional de Unidades, por eso no necesitamos convertirlo. Y me piden la intensidad del campo eléctrico. Tenemos ahí graficado, ¿no? En ese caso, tenemos una carga Q, correcto, que es una carga de prueba, ¿sí? Que está sometido a un campo eléctrico E.
Entonces vamos a hacer las operaciones reemplazando en la fórmula que asocia la ley de Coulomb también. Entonces en este caso el valor de K es la constante que nosotros conocemos que es igual a 9 por 10 a la 9. Y el valor de la carga Q que es igual a 1.6 por 10 a la menos 16 dividido entre la distancia al cuadrado que es 1.5 elevado al cuadrado. Vamos a desarrollar las operaciones y la intensidad del campo eléctrico a esa distancia de 1.5 metros de una carga de 16 microcoulomb es igual a 64.000 newton dividido entre coulomb. Muy bien, entonces esa ha sido la respuesta al problema número 4. Para finalizar, tenemos un ejercicio número 5. Se encuentra la intensidad de un campo eléctrico de 600 newton sobre coulomb a una distancia de 25 centímetros de una carga negativa desconocida. ¿Cuál es la magnitud de la carga? Vamos a ver. Solución. Como siempre, en primer lugar, planteamos nuestros datos. La intensidad del campo eléctrico es 600 newton sobre coulomb. La distancia es igual a 25 centímetros. En este caso, sí vamos a tener que convertir a metros, debido a que la distancia debe estar en el sistema internacional. La distancia sería 0.25 metros y me piden en este caso el valor de la carga. Muy bien, entonces también planteamos acá nuestro gráfico y vamos a plantear las operaciones. Nuevamente planteamos la fórmula intensidad de campo eléctrico igual a constante de proporcionalidad por valor de la carga sobre distancia al cuadrado. Como me piden el valor de la carga, vamos a despejar la carga, que sería intensidad de campo eléctrico multiplicado por distancia al cuadrado sobre constante de proporcionalidad. Reemplazamos nuestros datos. En el caso del problema, la intensidad ya me dan de dato que es igual a 600 newton sobre coulomb. La distancia es 0.25 metros elevado al cuadrado. Y la constante, como ya lo vemos trabajando, es 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado sobre coulomb elevado al cuadrado. Reemplazando y operando, el valor de la carga sería 4.17 por 10 a la menos 19 coulomb. Y sería la solución al ejercicio número 5. Muy bien, nos despedimos con la siguiente frase, mis estimados estudiantes. Soy Raimondino responsable, yo me quedo en casa. Nos vemos en la videoconferencia Zoom para seguir viendo otros ejemplos y seguir retroalimentando este tema muy interesante. Hasta luego, mis estimados estudiantes.